Hola, espero que estén muy bien. Hoy día me gustaría que retomáramos el tema de la cinemática y el título que vamos a revisar hoy se llama Vector posición R en dependencia del tiempo. Bien, sucede que en muchas situaciones cotidianas eh, la posición, el vector posición R, eh, puede depender del tiempo. Voy a dar un ejemplo. Teníamos la situación anterior de la montaña rusa. Imaginemos ahora que tenemos elementos de medida como una wincha de medir de tal forma que tanto para R1 como para R2 podemos medir la componente X, la componente Y y la componente Z, midiendo a lo largo de cada eje, su longitud. Pero además podemos identificar, además si estamos con un cronómetro en mano, nosotros podríamos asignar un tiempo para cada posición. Por ejemplo, podríamos decir, por decir algo, que en el instante cero, cuando el instante cero estaba pasando la partícula por la posición R1, o mejor dicho, estaba caracterizada por el vector R1. Mientras que en un instante de tiempo T2, el instante siguiente, la partícula se podía haber encontrado en un segundo, por ejemplo, ahora en una nueva posición R2, es decir, a cada instante de tiempo podríamos asignarle un vector posición. Esto se puede hacer, como dije, con el cronómetro en mano y wincha, y es cosa de ponernos a medir y a contar tiempo. Entonces, también se puede caracterizar esto a través de una tabla de datos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la primera columna, tenemos el tiempo. El primer tiempo podría ser, por ejemplo, 0 segundos. El segundo tiempo podría ser en un segundo. Podríamos estar midiendo en un segundo. ¿Ya? Y por ejemplo, para el primer instante de tiempo, nosotros decimos ya, se encuentra en R1. R1 podríamos, aquí estamos midiendo metros, podríamos decir que está en X, qué sé yo, 0,5 metros. En Y podría estar en 1,5. Y en Z en 0. Aquí por ahora está en el plano. Ahora, para hacerlo un poco más interesante, el segundo instante de tiempo, no sé, ya en un segundo. El X aquí podría valer, por ejemplo, 2. El Y podría valer 0,5. Y si esta partícula está avanzando un poco hacia nosotros, saliendo del plano, podríamos decir que Z vale 1. Esto es. ¿Ya? Entonces, y esta tabla obviamente podría, si medimos bastante tiempo, podemos hacer una tabla bastante grande. El tema ahora, estimadas y estimados, es que hay formas con la tecnología que disponemos ahora, hay maneras de generar estas tablas en dependencia del tiempo, que también se le conocen como históricos de tiempo, porque hay una dependencia con el tiempo. Se pueden construir a forma automática a través de software, por ejemplo, enormes tablas de datos. Por ejemplo, podríamos tener aquí 1000 instantes de tiempo, entonces tener una tabla con 1000 filas. Y eso se puede después analizar, por ejemplo, en Excel, en algún lenguaje de programación como Python, MATLAB, se pueden hacer ese tipo de cosas. El mismo Tracker, ¿no es cierto?, este software que vamos a revisar en algún momento, que es extremadamente potente y útil, genera estos históricos con enormes tablas de independencia del tiempo, tablas de datos que en el fondo corresponden a históricos de tiempo, que en este caso serían históricos de tiempo de la posición, o históricos del vector posición. Ahora, una cosa que es interesante, nosotros podríamos también idealizar un poco esto. Aquí tenemos tablas de datos, pero podemos pensar que, de hecho,
digamos que en términos de conjuntos, perdón, en términos de conjuntos podríamos pensar en, así con otro color. Pensemos en, perdón, podríamos pensar en un dominio, P, perteneciente a los reales. Por ejemplo, si teníamos un instante de tiempo 0, tenemos otro instante de tiempo 1. Podemos asignar la siguiente correspondencia entre un instante de tiempo y un vector posición. Entonces podemos pensar en este conjunto de instantes de tiempo como un dominio. Y nosotros podríamos tener aquí un segundo conjunto, un recorrido, que va a ser R, perteneciente a R3. Entonces, aquí por ejemplo, todo esto que está acá, el 0,5, el 1,5 y el 0 corresponden a valores de R1. ¿Ya? Mientras que el 2, el 0,5 y el 1 corresponden a los valores las componentes de R2. Entonces, al tiempo 0, podemos ver que hay una correspondencia, ¿no es cierto?, con R1. De hecho, ahí tenemos la correspondencia, en forma gráfica. Y para el instante de tiempo T1, lo mismo. Aquí vamos a tener el vector posición R2. Entonces va a haber una correspondencia entre el instante tiempo 1, ¿no es cierto?, con el vector posición R2. ¿Cuál es la idea? Plantear, ¿no es cierto?, de que podríamos definir una función donde a cada instante de tiempo le corresponde un único vector posición R1. Pensemos entonces en una función vectorial, cuyo dominio son los reales, positivos, ¿no es cierto?, de mayor o igual a 0, y cuyo recorrido es un subespacio de R3. Entonces lo que quisiera dejar planteado, ¿no es cierto? Vamos a mostrar un poco acá. Es que comencemos a pensar en un vector, una función vector posición. Entonces, esta función vector posición sería un R, que va a ser en el fondo un R de T. Ahora, este esquema nos da la idea de que sí se puede hacer. Y de hecho se hace. Ahora, ¿cómo debería ser esta función R? Podríamos pensar en lo siguiente. Así como hay una correspondencia entre el tiempo y un vector de R3, también podemos ver que hay una correspondencia entre el tiempo y cada componente. Por ejemplo, al instante 1, al instante t igual 0, que es el primer instante de tiempo que llamamos T1, y al siguiente T2. A este 0, por ejemplo, vemos que hay una correspondencia con la componente X, hay una correspondencia con la componente Y, y hay una correspondencia con la componente Z. Lo mismo podemos ver acá, para el instante de tiempo siguiente también hay un único valor, ¿no es cierto?, para X, para Y y para Z. Entonces, de esa forma, no es descabellado pensar que
la forma natural de definir esta función posición es que cada componente de hecho voy a, para ahorrar un poquito de espacio, ahora sí. Entonces, repito, nos cabe ya pensar entonces que la forma natural de hacer esto sería de que cada componente del vector posición R sea una función dependiente del tiempo. Porque acabamos de ver aquí en la tabla. Entonces sería, el X sería una función del tiempo, acompañada por supuesto del vector base y unitario. Y sería ahora una función del tiempo, acompañada del vector base J. Y el Z sería una función del tiempo acompañada del vector base K. Esta es la forma entonces de definirlo. Donde X, ¿no es cierto?, es una función que va de los reales a los reales positivos, por cierto. Y, reales positivos y el cero, sí. Lo mismo. Y Z también. Si estoy haciendo algún uso o abuso de notación matemática, pido disculpas, no soy matemático, soy profesor de física. Pero es eso. ¿Qué les parece si ahora esto lo concretamos con un ejemplo práctico? Eso es lo que vamos a ver entonces en el siguiente video. Muchas gracias.